Cinemática de fluidos. Introducción a los sistemas de tuberías. Flujos laminar y turbulento. Cuando el fluido parece moverse como si fueran diferentes capas o láminas continuas, unas sobre otras, se dice que el flujo es laminar. Aquí observamos el perfil de velocidad cuando el flujo es laminar. Lógicamente, en las paredes de la tubería la velocidad es cero y la velocidad máxima se encuentra en el centro de la tubería. Cuando los elementos de fluido parecen moverse de forma caótica, se dice que el flujo es turbulento. Aquí tenemos el perfil de velocidad para cuando el flujo es turbulento. Analicemos un poco cada uno de estos perfiles. Analicemos el perfil de velocidad para el caso del flujo laminar. Vamos a considerar que en el centro del tubo R vale 0 y aumenta a medida que se acerca a las paredes de la tubería. La velocidad está dada entonces por 2 veces la velocidad promedio, que multiplica a 1 menos la relación de los radios al cuadrado. U es la velocidad local en un radio R, en el punto en el cual se quiera determinar. V es la velocidad promedio, R sub 0 es el radio máximo y R es el radio en el punto en el cual queremos calcular, queremos determinar la velocidad. ¿En qué punto la velocidad local es igual a la velocidad promedio? Para poder analizar en qué radio sucede esto, U sería igual a la velocidad. Si U es igual a la velocidad, como velocidad multiplica a ambos lados, podemos cancelarlo. De tal manera que quedaría que 1 es igual a 2 veces que multiplica a 1 menos la relación de radios. El 2 que está multiplicando del lado derecho se va a dividir al lado izquierdo. Entonces quedaría que 1 medio es igual a 1 menos la relación de radios al cuadrado. La relación de radio está negativa, la enviamos para el lado izquierdo. Y el 1 medio a restar al 1 del lado derecho. 1 menos 1 medio sigue siendo 1 medio. Y acá del lado izquierdo tenemos R sobre R sub 0 elevado al cuadrado. Si extraemos raíz cuadrada en ambos lados, quedaría R sobre R sub 0 igual a la raíz cuadrada de 1 medio. Y el R sub 0 que está dividiendo lo enviamos a multiplicar a la raíz de 1 medio. Por lo tanto, R va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 medio por R sub 0. ¿Cuál es la velocidad máxima? La velocidad máxima se da en el centro de la tubería. Es decir, cuando R vale 0. Si R es 0, este término viene siendo 0. Por lo tanto, lo que está dentro de el corchete es 1, de donde la velocidad es igual a 2 veces la velocidad promedio. Esa es la velocidad máxima. 2 veces V, donde V es la velocidad promedio. En la figura vemos la representación cuando el flujo es laminar. Se mueve como si fueran diferentes capas de fluido unas sobre otras. Perfil de velocidad para el flujo turbulento. Tenemos el perfil de velocidad y la velocidad está dada por la expresión U igual a V que multiplica a este término. Aquí aparece un término que es F. F es el factor de fricción. Más adelante vamos a hablar de F. U, velocidad local en un radio R. V, la velocidad promedio. R sub 0, el radio máximo. Y F es el factor de fricción. La velocidad máxima se logra cuando R vale 0. Si R vale 0, quedaría 1 menos 0. Logaritmo de 1 es 0.
este término viene siendo 0, por lo tanto, esa velocidad va a ser igual a la velocidad promedio, que multiplica a 1 más 1,43 raíz de f. En la figura estamos apreciando cómo es el comportamiento cuando el flujo es turbulento. Para poder definir si un flujo es laminar o es turbulento, lo podemos hacer calculando el número de Reynolds, el cual es muy importante determinar cuando vamos a calcular las pérdidas de energía en un fluido. El número de Reynolds, que es a través del cual podemos definir cuál es el comportamiento del flujo, depende de 4 variables: densidad del fluido, viscosidad, diámetro del tubo y la velocidad promedio de flujo. El número de Reynolds es un número adimensional y se calcula por medio de la expresión velocidad por el diámetro por la densidad sobre la viscosidad absoluta. Si en este término la densidad que está multiplicando al numerador la pasamos a dividir al denominador, nos quedaría en el denominador la viscosidad absoluta sobre la densidad, que se conoce como viscosidad cinemática. Por eso el número de Reynolds también lo podemos calcular como la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Se ha encontrado de manera experimental que si el número de Reynolds es menor que 2000, el flujo es laminar. Si es mayor que 4000, el flujo es turbulento. Para valores entre 2000 y 4000 no podemos predecir el comportamiento del flujo y a esa zona se le llama región crítica. Entonces, si estamos calculando el número de Reynolds y lo encontramos que está entre 2000 y 4000, debemos cambiar los parámetros, ya sea la tasa de flujo, el diámetro de la tubería, para obtener o poder salir de esa condición de la región crítica y pasar ya sea a flujo laminar o a flujo turbulento. En la ecuación general de la energía encontramos que uno de los términos lo llamamos como H sub L y representa la pérdida de energía en el sistema debido a la fricción. Una de las ecuaciones más importantes para determinar las pérdidas por tramo recto es la ecuación de Darcy. Por medio de la ecuación de Darcy podemos calcular las pérdidas por tramo recto. Nos dice que H sub L es igual al factor de fricción por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. F es el factor de fricción que ya mencionamos cuando estuvimos analizando el perfil de velocidad cuando el flujo es turbulento. F es una cantidad adimensional. Esta ecuación la podemos utilizar para calcular las pérdidas cuando el flujo es laminar o cuando el flujo es turbulento. Pero tenemos diferentes ecuaciones que se podrían utilizar para diferentes condiciones. Hay una ecuación que nos dice que las pérdidas es igual a 32 veces la viscosidad por la longitud por la velocidad sobre el peso específico por el diámetro al cuadrado. Estas pérdidas las podemos determinar, las podemos calcular de esta manera cuando el flujo es laminar. Entonces, si el flujo es laminar, podemos utilizar esta ecuación, H sub L igual a F por L sobre D por velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, o esta ecuación,
32 μ por L por B sobre el peso específico por el diámetro al cuadrado. Si es turbulento, utilizamos esta ecuación. Ahora, esta ecuación la podemos utilizar indistintamente para flujo laminar y para flujo turbulento, mientras que esta no la podemos utilizar para flujo turbulento, únicamente cuando el flujo es laminar. Entonces, ¿qué pasa si el flujo es laminar? Podemos utilizar cualquiera de las dos ecuaciones y debemos obtener lo mismo. Por lo tanto, si por medio de esta ecuación obtengo las pérdidas por tramo recto cuando el flujo es laminar y también por medio de esta ecuación obtengo las pérdidas cuando el flujo es laminar, esas dos ecuaciones las podemos igualar, puesto que vamos a obtener el mismo valor de H sub L. Si las igualamos, L lo podemos cancelar, el cuadrado de la velocidad con la velocidad del lado derecho, el diámetro y la gravedad. ¿Qué nos queda? F por velocidad sobre 2 es igual a 32 μ sobre densidad por el diámetro. Si de aquí despejamos el factor de fricción, el 2 se va a multiplicar y la velocidad se viene a dividir. Por lo tanto, el factor de fricción es igual a 64 μ sobre la densidad por el diámetro por la velocidad. Si la viscosidad la enviamos a dividir al denominador, nos queda esta expresión. Y lo que está en el denominador, densidad, diámetro, velocidad sobre μ, es el número de Reynolds. Por lo tanto, F es igual a 64 sobre el número de Reynolds. Quiere decir esto que cuando el flujo es laminar, el factor de fricción es 64 sobre el número de Reynolds. Recordemos que el número de Reynolds es una cantidad adimensional. Por lo tanto, F también es adimensional. Ahora, si el flujo es turbulento, tenemos que utilizar esta ecuación. Las pérdidas van a ser igual a F por L sobre D por velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y debemos hallar F para flujo turbulento. Recordemos que esta ecuación la podemos utilizar también cuando el flujo es laminar, pero F ya demostramos que es igual a 64 sobre el número de Reynolds. Cuando el flujo es turbulento, las cosas son diferentes. En este caso, para calcular, para determinar el factor F, debemos recurrir a datos experimentales. Se ha demostrado que el factor de fricción depende del número de Reynolds y de la rugosidad del material. Aquí podemos observar una tabla que nos da la rugosidad del material en el sistema internacional y en el sistema inglés para diferentes materiales. Tenemos, por ejemplo, para el caso del acero comercial, la rugosidad en el sistema internacional es 4.6 por 10 a la menos 5 metros, mientras que en el sistema inglés es 1.5 por 10 a la menos 4 pies. Y así podríamos obtener la rugosidad para diferentes materiales. Se utiliza principalmente el término rugosidad relativa. La rugosidad relativa no es más que la relación entre la rugosidad del material dividido entre el diámetro de la tubería, de tal manera que la rugosidad relativa es una cantidad adimensional, puesto que la rugosidad está dada en dimensiones de longitud, lo mismo que el diámetro, y por eso se cancela y queda que la rugosidad relativa es una cantidad adimensional.
Una de las formas para determinar el factor de fricción es utilizando el diagrama de Moody. Por medio de este diagrama podemos calcular el factor de fricción, que es el que utilizamos en la ecuación para hallar las pérdidas por tramo recto cuando el flujo es turbulento. Y en el diagrama podemos calcular ese factor de fricción, el cual va a estar en función del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. Aquí tenemos el diagrama de Moody. Podemos observar en el eje horizontal tenemos número de Reynolds. En el eje vertical del lado derecho tenemos la rugosidad relativa y en el eje vertical del lado izquierdo tenemos el factor de fricción, que es el que vamos a buscar. Los ejes horizontal y verticales están en escala logarítmica. Ahora, podemos identificar diferentes zonas. Aquí tenemos una zona que no las indican como zona de flujo laminar. Observemos que para calcular por medio del diagrama de Moody cuando el flujo es laminar, que es cuando el número de Reynolds es menor que 2000, observemos, aquí tenemos 1000, aquí tenemos 2000, 3000, 4000 y 5000. En 2000, hasta ese punto llega la línea recta para calcular el factor de fricción, el cual es igual a 64 sobre el número de Reynolds. No necesitamos realmente venir al diagrama, sino hacer la operación 64 sobre el número de Reynolds en vez de buscar en el diagrama y tomar una lectura, puesto que puede haber pequeñas diferencias en el momento de leer. Tenemos la zona que está comprendida entre 2000 y 4000, que ya dijimos que es la zona crítica. En esta zona no tenemos ninguna medición, por eso es importante cambiar los parámetros del problema para salirnos de la zona. Ya de 4000 hacia la derecha podemos leer el factor de fricción, conociendo el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Podemos observar aquí esta curva punteada, donde a la derecha de esa curva estaríamos en la zona de turbulencia completa. Si observamos estas líneas que vienen de la rugosidad relativa, son prácticamente horizontales. Esta zona representa la zona de turbulencia completa. ¿Cómo calculamos el factor de fricción? A partir del número de Reynolds y de la rugosidad relativa, estas son las líneas de la rugosidad relativa. Observemos que, por ejemplo, para el caso de 0.004, es decir, 4 por 10 a la menos 3, la curva es esta que está aquí. Es una curva, está subiendo, asciende hasta este punto. Entonces, para calcular el factor de fricción debemos cortar. Por ejemplo, si el número de Reynolds es 10 a la 4, 1 por 10 a la 4, y la rugosidad relativa es 0.004, debemos buscar un punto de corte de esta curva con 1 por 10 a la 4. Sería este punto. Y de aquí nos movemos hacia la izquierda y leemos el factor de fricción. En este caso sería aproximadamente 0.038. Así podemos calcular el factor de fricción utilizando el diagrama de Moody. También hay diferentes fórmulas para poder calcular el factor de fricción. Unas más fácil de utilizar que otras. Unas con mejores resultados que otras. Esta es la primera ecuación, que es realmente la ecuación principal, donde observamos que F, el factor de fricción, no lo podemos despejar de la ecuación.
Observemos que 1 sobre la raíz de f es igual a menos 2 logaritmo en base 10 de la rugosidad sobre 3.7 el diámetro más 2.51 sobre el número de Reynolds raíz de f. Por lo tanto, para poder resolverlo debemos realizarlo por iteración. Suponer un valor de f para calcular e ir ajustando. Como debemos calcular este f a partir de otro f supuesto, es más sencillo si escribimos esta ecuación de esta forma. Es decir, elevamos ambos lados de la ecuación a la menos 2, de tal manera que el 2, el cuadrado, haría que este término quedara como 1 sobre f y el menos sube el denominador. Entonces quedaría f igual a 2 logaritmos en base 10 de este término, elevado a la menos 2. El menos, bueno, como está elevado al cuadrado, lo podemos quitar. Entonces, para hallar el factor de fricción, suponemos un valor de f, calculamos este f, si no es igual, el f que nos dio lo reemplazamos en la ecuación y calculamos un nuevo f, y nuevamente hasta obtener que estos dos valores del supuesto con el calculado sean iguales. Hay otras ecuaciones. Una de las más importantes es esta ecuación, que nos dice que f es igual a 0.25 sobre el logaritmo en base 10 de la rugosidad sobre 3.7 veces el diámetro más 5.74 sobre Reynolds elevado a la 0.9. Todo el denominador elevado al cuadrado. Aquí encontramos que f sí está despejado. Hay pequeñas diferencias entre el f que se calcula con esta ecuación o con esta ecuación. Podemos obtener pequeñas diferencias. Esta es la ecuación principal. A partir de esta ecuación fue que se hizo el diagrama de Moody. Ahora, para la zona de turbulencia completa se considera realmente que el número de Reynolds es muy grande. Y como el número de Reynolds es muy grande, este término se hace 0. Si este término se hace 0, nos quedaría que el factor de fricción para turbulencia completa, que es la zona que mostrábamos en el diagrama que estaba sombreada de amarillo, va a ser igual a 2 veces el logaritmo en base 10 de la rugosidad sobre 3.7 veces el diámetro, todo elevado a la menos 2. Esta ecuación la obtenemos ya sea a partir de esta ecuación cuando hacemos este término 0 o de esta ecuación si hacemos este término 0. Obtenemos la misma ecuación. Es importante conocer un poco sobre las tuberías y los tubos disponibles comercialmente. Las tuberías se pueden construir de diferentes materiales y se utilizarán dependiendo la aplicación. Aquí tenemos una serie de tuberías metálicas. Tenemos un grupo de las ferrosas y las no ferrosas. Hay un listado de diferentes materiales. De igual forma, tenemos las tuberías no metálicas, tuberías de plástico y otras tuberías de vidrio, fibra de vidrio, cemento, cerámicos, entre otros. Como ya lo mencioné, el material que se selecciona de la tubería depende de la aplicación. Un término muy utilizado para identificar la tubería es el término de schedule o cédula, el cual está relacionado con la presión permisible de operación y el esfuerzo permisible del acero en la tubería. A mayor schedule, el espesor de la tubería es mayor y por lo tanto soporta una mayor presión. Tenemos dos tablas del lado izquierdo, dimensiones de tubería de acero schedule 40 y del lado derecho dimensiones de tubería de acero schedule 80. Y tenemos para diferentes tamaños nominales de tubería.
el diámetro nominal en pulgadas, 1/8, 1/4, 2 pulgadas, 5 pulgadas, 14 pulgadas, tanto para la tubería de Schedule 40 como para la tubería de Schedule 80. Analicemos un momento para un diámetro cualquiera. Por ejemplo, para un diámetro de 4 pulgadas, en el caso de Schedule 40, para 4 pulgadas, Schedule 40, digamos que el diámetro exterior en milímetros es 114.3 milímetros. Y el diámetro interior es 102.3 milímetros. Ya conociendo el diámetro exterior y el diámetro interior, podemos calcular el espesor de la tubería. ¿Cómo? Diámetro exterior menos el diámetro interior entre 2. 114.3 menos 102.3 entre 2 daría 6 milímetros. Quiere decir que para la tubería de 4 pulgadas, diámetro nominal, el espesor de la tubería es de 6 milímetros. Analicemos lo mismo para el caso de la tubería de Schedule 80. Para un diámetro de 4 pulgadas, el diámetro exterior es 114.3 milímetros y el diámetro interior es 97.2 milímetros. El espesor de la tubería es 8.55 milímetros. Observemos que el espesor para una tubería Schedule 40 es menor que el espesor de la tubería Schedule 80.